Bienvenidos a esta segunda cápsula o mini tutorial de animación 3D. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los ejes, vamos a trabajar con la visualización y vamos a trabajar en general con la ubicación en un espacio tridimensional. Para esto vamos a construir un objeto cualquiera. En este caso vamos a construir un cubo. Y aquí es muy importante entender cómo funciona esa ubicación del elemento. Nosotros naturalmente estamos acostumbrados a tener un piso y a mirar los objetos desde el lado de frente, desde la parte superior. Para nosotros es muy fácil ubicarnos generalmente desde el frente. Por eso es importante cuando empecemos a trabajar ubicar nuestra vista, sobre todo la que es de perspectiva, porque las demás son las ortográficas y ellas están definidas en espacios 2D. Ubicarnos aquí en la vista de perspectiva de manera que estemos seguros que estamos viendo el objeto, si estamos viendo el frente o estamos viendo o tenemos una vista lateral del objeto. En este caso nosotros podemos verlo fácilmente por la ubicación que va a tener X. En este caso, cuando X está mirando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en cualquiera de los dos sentidos, nosotros estamos de frente a ese objeto. Y la otra sería Y, que obviamente en Maya específicamente, y bueno, de pronto en Cinema 4D, siempre nos va a dar el eje que se eleva sobre el plano X. Otros software, por ejemplo Blender y 3D Max, no tienen las flechas en la dirección que tenemos acá. Básicamente ya ellos tienen como cambiados Y con Z. Entonces Z estaría mirando hacia arriba y Y estaría mirando como la parte de profundidad. Pero pues es algo que simplemente tiene sentido en cada uno de los software. No es porque simplemente ellos hayan querido complicarnos la vida, sino que es la forma como ellos interpretaron los planos del espacio 3D. En nuestro caso, pues nosotros vamos a trabajar con X positivo, mirando hacia la derecha. Eso quiere decir que la izquierda siempre sería negativa. Y hacia arriba estaríamos en eje Y positivo y hacia abajo de nuestra vista estaríamos con eje Y negativo. ¿Listo? Algo muy importante para esto, entonces, es inicialmente, antes de construir cualquier elemento, es ubicarnos muy bien tridimensionalmente. Saber que aquí estamos completamente de frente porque tenemos acá, si nosotros nos movemos de esta manera, estaríamos viendo el objeto de lado. Pero ustedes ven como el cubo es exactamente igual en todas sus caras, pues nosotros no reconoceríamos como tal por la figura, no podríamos hallar cuál es la posición de la vista, ¿sí? Entonces la guía siempre van a ser estos ejes que nosotros tenemos aquí en la esquina inferior a la izquierda de nuestra interfase. Ellos son los que nos van a apoyar para poder ver hacia dónde o qué estamos mirando de ese objeto, si lo estamos mirando de frente o lo estamos mirando desde uno de sus lados. Algunos acostumbran a utilizar las flechas. En este caso vamos a utilizar W para llamar a la herramienta de mover y utilizar las flechas para poder trabajar. El único problema es que si en algún momento nosotros rotamos nuestro objeto, pues vamos a tener dificultades para relacionar el espacio 3D con nuestro objeto. Entonces aquí en este caso no sabríamos para dónde iríamos, ¿sí? Nos podríamos entrar a confundir. Entonces pues una forma fácil es simplemente irnos por acá y utilizar nuestras guías, nuestros ejes que están directamente sobre la interfase, y de esa manera nosotros podemos saber cómo está funcionando nuestro objeto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para trabajar inicialmente, siempre que nosotros vayamos a iniciar con nuestro objeto. Bien, vamos a restaurar esto a ceros. Vamos a restaurar esto a ceros y comenzamos entonces. Nosotros vamos a tener en Maya, vamos a tener varias vistas. De por sí en todos los programas nosotros vamos a tener una vista de perspectiva, y en este caso con la barra espaciadora nosotros podemos llamar las otras vistas, las que llamaríamos las vistas ortográficas, o la que en Maya se llaman las vistas ortográficas, que son básicamente las vistas en 2D. Es muy importante trabajar en esas otras vistas, no simplemente trabajar con la de perspectiva. Generalmente la de perspectiva es como la más descrestante. Cuando nosotros la vemos, pues podemos movernos tridimensionalmente sobre el objeto. Pues digamos que, sobre todo para los que se inician en este proceso del 3D, pues va a ser mucho más interesante trabajar sobre esta vista. El problema es que mientras nos aprendemos a ubicar, esta vista puede ser un poco engañosa, porque nosotros al mover el objeto
no sabemos en qué eje lo estamos moviendo, como en este caso, yo lo estoy moviendo simplemente desde acá el cubito amarillo que nos aparece ahí en el interior, y él básicamente lo que está haciendo es mover el objeto en todos los ejes. Entonces, la vista de perspectiva no nos da profundidad, no sabemos exactamente en dónde estamos con respecto al objeto. Un apoyo que podemos tener para eso es el Channel Box. Acuérdense que el Channel Box aparece en estos iconos que están en la parte superior. Esto, aquí está el Channel Box, que es el último, donde también estarían nuestras capas y donde hay unas opciones para lo que son, por ejemplo, los primitivos o las transformaciones que nosotros le hayamos aplicado a nuestros objetos. Entonces, esta es una ayuda porque aquí nos está diciendo que yo cuando lo desplacé también en X, lo desplacé en Y, digamos aquí negativo en X, lo desplacé un poquito en Y y también en Z. ¿Listo? Entonces, es muy útil utilizar el Channel Box. Pero lo que les digo, es mejor siempre, sobre todo en la parte inicial, cuando estamos iniciando nuestro proceso, entendiendo estas herramientas de 3D, es mover los objetos y los vamos a mover, tratar de moverlos por sus flechas. Todos los programas van a tener flechas cuando tenemos las herramientas de mover y vamos a poder movernos en esos ejes. Blender, digamos que tiene comandos para poderlos trabajar en esos ejes, pero básicamente van a funcionar muy similar a como nosotros lo estamos haciendo acá. Entonces, de esta forma, si yo me paro en esta flecha, sé que estoy moviendo el eje siempre en Z, estoy moviendo el objeto más bien siempre en el eje Z, aquí obviamente en y aquí lo estoy moviendo en X. Aquí también tenemos unas ayudas visuales que son estas que aparecen por aquí, que nos van a permitir mover o por lo menos restringir el movimiento de nuestros objetos. En este caso este de acá nos está diciendo que él va a mover nuestro objeto, lo va a mover solo en Z y en X, solo se va a mover en esos dos planos. Lo mismo si nosotros vemos este de aquí arriba nos va a decir que solo se va a mover en X y Y, o sea que nos restringe el movimiento en Z, no nunca nos va a mover el objeto en Z, y de esa manera pues podemos aproximarnos un poquitico a entender cómo ese elemento se está desplazando o está haciendo presencia en un eje 3D. Acuérdense que aquí yo en cualquier momento puedo volver a restaurar a cero nuestros objetos para poder trabajar de una forma muy eficiente. Las vistas ortográficas básicamente van a ser algo muy similar a esos cuadraditos de ayuda que nosotros teníamos acá. Acuérdense que con la barra espaciadora nosotros aquí en Maya abriríamos nuestras distintas vistas. Aquí nosotros vamos a tener estos iconos de aquí. Si nosotros le damos clic derecho, vamos a tener varias vistas que están como predeterminadas. Podemos construir las de nosotros si en algún momento lo queremos. Digamos, cuando yo le hice clic a este, cambió vista de perspectiva y me apareció el outliner, que es básicamente el gestor de objetos. Nosotros podemos gestionar qué tipo de objetos tenemos ahí, quién está anidado con quién o quién está emparentado con quién es un grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos aparece acá y yo cambio la barra espaciadora, ya ven que solo me está cambiando a vista de perspectiva. Entonces eso puede tender a confundir porque digamos que en Maya nosotros tenemos que ser muy cuidadosos por la cantidad de elementos que tiene y por una característica especial del Maya que uno puede desactivar, pero que a veces uno no conoce cómo, es que cuando nosotros hacemos clic, cambia una propiedad en Maya, esa propiedad básicamente se guarda y cuando nosotros volvamos a abrir el programa, probablemente siga esa característica aplicada. Entonces eso complica en muchos casos las cosas, sobre todo cuando uno está aprendiendo Maya. Si uno empieza a hacerle clic a todo por ahí, probablemente tenga problemas, cambien ciertas cosas y después no tengamos ni idea cómo podemos volver a restaurar esas opciones. De eso hablaremos en alguna otra cápsula. Bien, entonces cuando sucede esto, que por alguna razón no me está cambiando a mis 4 vistas, lo único que tengo que hacer es ir acá, a cualquiera de estos botones, si de pronto no me aparecen o aparecen muy bajitos o de pronto cambiaron de alguna forma, simplemente doy clic derecho acá y le digo For View para que él vuelva a restaurarlos. ¿Sí? For Views aparecería como estos de acá. Yo aquí cambié con Perspective View. Generalmente nosotros tendríamos Perspective View, aquí tendríamos For View, que son las 4 vistas, aquí tendríamos el de el outliner, aquí yo me imagino que debe estar el Graph Editor, el que ya hablamos hace un tiempo en una cápsula anterior, y por aquí debería estar el de el gestor de materiales de acá que se llama el Hypergraph, que generalmente es un poquitico más demorado de trabajar. Bien. Entonces, ¿cómo funcionan estas vistas ortográficas? Yo puedo cambiar a cualquiera de ellas e incluso en cualquiera de los paneles en un momento dado. Acuérdense que cuando yo hago clic aquí, yo puedo cambiar en cualquier momento cualquiera de mis vistas. Estoy oprimiendo mi barra espaciadora y me van a aparecer una vez más las vistas. Entonces puede suceder que perdí la vista de perspectiva en algún momento.
¿sí? Yo la puedo intentar restaurar por acá, eso también es completamente viable. Pero también nosotros podemos hacerlo directamente aquí. Cada una de las vistas tiene submenú. Entonces yo puedo ir aquí a Panel, le puedo decir Perspective y volverla a aparecer. O puedo decirle que me cambie algunas de las ortográficas como Front, Side, Top. Si yo quiero ser un poco más específico, aquí un nuevo, entonces aparece Front, Back, Right, Left, Top y Bottom. Para que yo pueda puntualmente cambiar alguna de las vistas por el flujo de trabajo que yo tenga. Con la barra espaciadora puedo ampliar esa vista. Con F puedo hacerle frame a los objetos, o sea, ajustar lo que es su visualización. Y de esa manera, yo aquí estoy seguro que estoy moviendo, si yo llego a moverlo de aquí el cubito, estoy seguro que este objeto solo se está moviendo en Z y en X, porque esto lo estoy viendo desde la vista top. Aquí en la parte de abajo dice vista top. Entonces, de esa manera, yo estoy completamente seguro que como estoy moviendo mi objeto, ¿sí? No va a tener sorpresas de que de pronto lo esté moviendo en Y. Esta es una de pronto de las características importantes de eso. Aquí donde aparece shading, yo le puedo decir que quiero ver de ese objeto. En este momento está como smooth shade, o sea que básicamente nos está mostrando el material predeterminado que tiene aplicado el objeto. Si yo le digo wireframe, pues entonces aquí pasaría a verlo simplemente en una malla alámbrica que nos va a mostrar como la estructura en que está construido nuestro objeto. En cualquier momento yo puedo cambiar esas características. Si oprimo la barra espaciadora, puedo cambiar a cualquiera de estas. Estas vistas son muy útiles en la medida que pierden esa perspectiva que me está dando los objetos cuando yo los trabajo en la vista principal. Pierde esa característica, pierde esos ángulos de cámara que no me permiten definir muy bien si estoy al lado de un objeto u otro. Otra forma para ubicarnos espacialmente es tratar de trabajar. Yo puedo trabajar este elemento. Si yo primo control D, voy a duplicar este elemento y yo lo voy a poder mover encima. Y pues yo aquí a ojo puedo tratar de ubicar los objetos. El único problema es que dependiendo de cómo encuadre mi vista, probablemente no logre encuadrarlo bien en el objeto. Aquí parece que sí resultó, pero pues digamos que abajo nos vamos a demorar muchísimo más cuando perfectamente lo podríamos trabajar todo directamente desde acá. Entonces vamos a mirar cómo podría funcionar. Vamos a ponerle 0 a esto. Aquí está duplicado un objeto. Aquí este está por fuera también. Vamos a dejarlo como 0. Y vamos a tratar de mover nuestro objeto. Entonces yo lo podría jalar como acá, pero aquí no tengo mucha seguridad de cuánto estoy jalando de ese objeto. Entonces yo también podría trabajar con estos elementos. Si yo necesito que este cubo se ubique exactamente encima del otro cubo, pues acuérdense que estos están trabajando por medio de unidades. Si yo voy aquí a Polycube, me está diciendo que ese objeto tiene una unidad. Una unidad puede ser metro, puede ser un centímetro. Eso no nos interesa inicialmente, sino que simplemente es una unidad. Y en este caso, pues yo necesito mover una unidad a este objeto. Entonces vamos a ir a Y, le voy a poner 1 para que se desplace en Y. Y él lo va a ubicar exactamente encima del otro objeto. Exactamente encima del otro objeto. Si yo lo quisiera mover a un lado de ese, bueno, entonces no pondría uno acá, sino le pondría, dependiendo del eje, si quiero moverlo en X, entonces le puedo poner uno acá y él lo va a mover exactamente al lado del otro elemento. Entonces aquí es muy importante utilizar estas ayudas que nos da los programas. Todos tienen sus ayudas, algunos tendrán una barra de propiedades, otros tendrán unos atributos, bueno, son muchos los nombres de las ventanas o los paneles en los distintos software donde podemos hacer esto mismo. Lo importante es ubicar esos lugares para poder empezar a trabajar sobre ellos y poder entender cómo funcionan los elementos y sobre todo controlarlos en nuestros espacios tridimensionales. Algo muy importante con eso y que de pronto genera mucha confusión son las rotaciones. En este caso, si nosotros pensamos que este objeto queremos rotarlo para que quede mirando para allá, por alguna razón queremos que quede mirando para allá, hay veces es supremamente confuso trabajar. Vamos a hacer algún tipo de modificación en este para que podamos ver eso un poco más claro. Yo creo que este ya perdió su propiedad de primitivo, entonces lo vamos a hacer desde acá para no tener que hacer ninguna extrusión. Entonces voy a decirle que el ancho de este sea por ahí, pongámosle que sea el doble. En este caso tendríamos un cambio en nuestro objeto, ahí estaría el cambio de nuestro objeto. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que queremos
que esto rote. Entonces lo importante es entender hacia qué eje nosotros necesitamos que rote. Yo quiero que esta parte ancha no quede hacia X, sino quede hacia Z. Pero entonces la pregunta es, ¿en qué eje yo lo voy a rotar? Una guía que siempre le doy a mis estudiantes es piensen en qué eje va a rotar la puerta, teniendo en cuenta esta postura, esta muestra de los ejes que nos está dando Maya. Recuerden, como les había dicho inicialmente, que hay otros programas como Blender y 3D Max que cambian la dirección de los ejes, que tienen unos ejes distintos a los que están acá. Entonces eso nos puede complicar un poquitico. Pero pues es simplemente mirar hacia dónde está apuntando el eje en que yo quiero rotar. Entonces en este caso, si yo quiero rotar este elemento para que la parte ancha quede sobre Z, entonces tengo que pensar sobre qué eje voy a rotar. ¿Listo? Y en este caso sería sobre Y. Las puertas van a rotar sobre Y. ¿Sí? Acuérdense que es simplemente una línea perpendicular en el centro del objeto o en alguno de los extremos del objeto o en algún punto del objeto sobre el que el objeto puede rotar. En este caso, la línea perpendicular para que el objeto rote correctamente sería esta. Y si nosotros cogiéramos como un lápiz y atravesáramos esto y quisiéramos rotarlo, sí nos daría la rotación para que nos quede en dirección a Z. Entonces esto es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ir aquí a Y y le vamos a decir que nos rote. Estoy poniendo el translate, disculpenme por ese lapsus. Aquí está. Y lo podemos poner a rotar. Obviamente podemos usar también los jaladores que tiene el mismo programa. Si nos ponemos aquí aquí aparecen los modificadores. ¿Sí? Que curiosamente pues aparece en el color en que nosotros necesitamos que rote. Aquí le podríamos poner puntualmente, si queremos 90, para saber que ese objeto está rotando 90 grados perfectos. Entonces, algo muy importante, acuérdense, piensen siempre que quieran rotar un objeto, para que sepan en qué eje lo necesitan rotar, entonces piensen como si lo atravesaran con un lápiz. Y así ustedes van a saber cómo tienen que mover ese objeto o en qué eje tienen que rotarlo para que les dé la dirección adecuada. Eso sería todo por el momento. Nos veremos en una próxima cápsula. Un saludo.